Muy buenas noches, estimados participantes. Lamentamos la demora, hubiera un poco de fallas en la parte de TI. Bueno, sin embargo, ya me gustaría dar inicio directamente con lo que es la masterclass. En este caso nos va a acompañar el doctor Bertiz, quien con su grata experiencia dentro de lo que es el área de investigación nos va a estar empapando de todo el conocimiento dentro de lo que es esta temática en el protocolo de investigación. Entonces, por favor, adelante, estimado doctor. Yo le dejo en sala para que pueda compartir pantalla. Puede haber un presupuesto, ¿ya? Entonces, van a cumplir todas estas partes. Todo un protocolo de investigación tiene que cumplir todas estas promedio 10 partes, incluyendo nuestras referencias bibliográficas de nuestro sustento teórico, de nuestra parte teórica en la que nos vamos a sustentar para desarrollar nuestro protocolo de investigación. Ahí tenemos entonces nosotros que cuando decidimos hacer un protocolo de investigación, que es una propuesta, puede tener sinónimos, ya les decía, algunos le llaman perfil de investigación, otros les llaman documento de propuesta de investigación, efectivamente, va a ser sinónimos. Pero ¿qué partes debemos cumplir? Es un título, eh, debemos tener un resumen, que ya les decía, esta parte, si bien va adelante, generalmente se realiza al final, ¿no? Al final de cuando ya hemos plasmado el documento, recién se redacta el resumen. Hacemos un planteamiento del problema, que es básicamente nuestra justificación científica. Tenemos una justificación, donde vamos a hablar de objetivos, aplicabilidad, la necesidad de estudiar el tema que quiero, por qué lo estoy haciendo. Vamos a tener un fundamento teórico, donde se va a ver una argumentación, donde vamos a ver respuestas posibles, entra nuestra hipótesis, entra de alguna forma nuestra base teórica, las referencias de otros autores, porque es importante el tema. Tenemos nuestros objetivos, que van a ser generalmente es uno, la mayoría de las veces, casi siempre, por no decirlo siempre, es un general y puedo tener muchos específicos, ¿no? Entonces ya saben que el objetivo general es a dónde quiero llegar con mi investigación y mis objetivos específicos son las pequeñas tareas o las pequeñas cosas que quiero hacer o que voy a hacer para llegar al objetivo general. Yo siempre les doy el ejemplo más sencillo que es, mi objetivo general para mí vamos a tener una carrera, investigar es una carrera. Entonces tenemos un inicio y tenemos una meta, que es el final. Entonces mi objetivo general es iniciar la carrera y llegar, no sé, digamos en primer lugar a la carrera, a la meta. Ese va a ser mi objetivo general. Mi objetivo general es ganar la maratón, la carrera y llegar en primer lugar. Ese es mi objetivo, a dónde yo quiero llegar. Y mis objetivos específicos son las pequeñas cosas que me van a ayudar para llegar a ese objetivo que yo quiero, ser el primer lugar. Entonces, mis objetivos específicos serán primero que si tengo que correr y quiero el primer lugar, tendré que considerar que debo entrenar, tendré que considerar que me debo hidratar, tendré que considerar que debo, eh, no sé, ver la, el ambiente, la temperatura, ¿no? Debo considerar que no me vaya a caer, que no me vaya a tropezar, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas tareas o esas pequeñas cosas que de alguna manera aportan para que yo llegue al final a la meta como un primer lugar, van a ser mis objetivos específicos, ¿no? Entonces, no puedo redactar, si mi objetivo es llegar primer lugar en la carrera, en la meta, no puedo pretender irme por otro lado con mis objetivos específicos y hablar de que, sí, pero tengo que ver si voy a tener el tiempo para correr. No tiene mucho sentido. Entonces, esto es algo lógico, por eso es metodológico, tiene que haber una lógica y tiene que ir por partes. Y mi objetivo general va a tener las pequeñas tareas o las pequeñas aportaciones que van a ayudar a llegar. Y esos se van a ser mis objetivos específicos de investigación, las pequeñas tareas. Tiene que haber una metodología donde entra el tipo y diseño general del estudio, si lo voy a hacer transversal, si lo voy a hacer horizontal, según el tiempo, si es observacional o no es observacional, si es descriptivo, si es no experimental, generalmente los descriptivos son no experimentales,
generalmente. Si va a ser experimental, en caso de que voy a tener involucrado, que voy a hacer algún procedimiento o voy a intervenir en algún fenómeno para ver si cambia o no cambia. Tendré un grupo de control y un grupo experimento. Entonces ahí en este tipo y diseño general de estudio voy a describir todo aquello según el tiempo, según el tipo, ¿no? Los diferentes tipos de estudios que vamos a tener, ¿no? Veré si mi título y mi fenómeno va a ser experimental o no experimental, si va a ser transversal, horizontal, etcétera, ¿no? También definimos o hacemos la definición de nuestras variables y la operabilización de variables, ¿no? Donde vamos a describir el concepto de nuestra variable, nuestra forma de medición, nuestro instrumento a utilizar y al final cómo vamos a evaluar esa variable, ¿no? Sí. Después tendremos el universo. Del universo tendremos la selección de esa parte grande que va a ser nuestro universo, la selección, nuestro tamaño de muestra, hay muchas formas de determinar la muestra, y vamos a tener nuestra unidad de análisis y nuestra observación. O sea, ¿cómo voy a realizar para que pueda tener la cantidad necesaria de o significativa estadísticamente para que tenga validez mi estudio científico o mi investigación científica, como lo quieran denominar? Habrá también los criterios de inclusión y exclusión, que son aquellos que van a decir, de todo este grupo de, no sé, de niños de entre 9 y 12 años, van a ingresar al estudio todos aquellos que tengan un consentimiento informado de sus tutores directos, papá, mamá. Y voy a excluir a todos aquellos que no cumplan 7 años, que tengan 6 años y 11 meses, no ingresan en nuestro estudio. No voy a redondear la edad y quedan excluidos. Entonces yo pongo mis criterios de inclusión y exclusión de acuerdo a mi investigación y lo que quiero observar. Debo describirlo en ese punto. Debo hacer una propuesta de intervención de acuerdo al tipo de estudio que voy a realizar. Debo explicar los procedimientos para la recolección de información, los instrumentos, los métodos de control de calidad de datos, cómo los voy a realizar, si voy a hacer una encuesta, si es experimental, todos los pasos secuenciales de cómo voy a analizar eh, mi muestra de forma experimental tienen que ser explicados, tienen que ser detallados en este punto, ¿no? Y también debo ver de garantizar la parte de aspectos éticos de mi investigación, si voy a tratar con personas o con seres vivos, si va a ser experimental o no experimental, ver que en este punto cumplan las normas eh, de bioética, ¿no? Generalmente se toma o se considera o se hace de referencia a las normas de bioética de Helsinki, ¿no? De acuerdo a que cumpla o no cumpla, entonces yo veré cómo explicaré más que veré, ¿no? Explicaré en este punto si cumplen la parte bioética o no de esta investigación. De hecho, para que mi protocolo sea aprobado en algún lugar, tienen que cumplir las normas de bioética. Si mi idea de investigación realmente es muy, muy, muy compleja o tal vez la idea no está bien planteada, y no cumple este punto de biótica, lastimosamente en muchos casos, o la mayoría de las veces en la actualidad, no se llevan a cabo estas investigaciones y no se aprueban, ¿no? Sí, hace muchos años había este punto que no se desarrollaba. Por eso tenemos varios estudios y uno de ellos el denominado estudio monstruo, ¿no? Que es una investigación de la parte conductual de psicología, ¿no? Que no cumplía este punto, pero no se regulaba. Entonces, por eso que nosotros ya se incorporan en los protocolos esta parte de regulación de bioética y donde lo vayan a presentar, generalmente el Comité de Ética de Investigación de alguna institución o de algún centro, va a revisar y va a determinar si procede o no procede. Si no cumple, lastimosamente, su investigación en la actualidad no procede. Tengo que tener un plan de análisis de resultados, métodos, modelos, análisis, según mis tipos de variables, cómo los voy a analizar, qué programas voy a utilizar para análisis de datos. Se tienen varios programas de análisis de datos,
cuantitativos, cualitativos de ambas variables, ¿no? Y varios programas, los más conocidos en nuestro medio tenemos SPSS, Excel, Statistics, ¿no? O sea, son varios programas. Yo tengo que explicar en este punto qué programa voy a usar, o si va a ser manual o si va a ser por una parte computarizada, ¿no? En la actualidad generalmente es computarizada, describiré cómo voy a hacer mi análisis de datos. Al final, casi al final, hablaré de las referencias bibliográficas que principalmente se van a desarrollar o se van a tener cuando yo desarrolle mi planteamiento del problema, mi justificación y mi fundamento teórico, porque para todo esto yo tengo que hacer referencia a documentos científicos que den base a lo que yo quiero investigar. Entonces, será las citaciones en estos puntos, y en mi bibliografía desarrollaré la bibliografía de estas citaciones, o sea, de dónde he extraído y cuál es mi base teórica para fundamentar que mi tema a investigar tiene realce científico. Ahora, se aplicará después un programa o se realizará un programa donde desarrollo el tiempo desde la redacción del protocolo, cuánto tiempo me va a tomar poder tener la muestra, cuánto tiempo me va a tomar realizar mi intervención, mi toma de datos, mi procesamiento de datos, cuánto tiempo voy a sacar resultados y cuánto finalmente voy a hacer un informe final de la investigación y al final cuánto tiempo me va a demorar de mostrar esos resultados de esa investigación al medio científico. Generalmente es a través de una publicación, ya sea del trabajo como tal en extenso, que puede ser la tesis, o ya sea plasmado en un artículo científico a partir de toda mi investigación, ¿no? Entonces, tengo que plasmar en mi cronograma todo, ¿ya? Absolutamente todo, de inicio a fin, y en ese entendido yo también veré que sean tiempos realizables, y tiempos reales, tomando siempre en cuenta un remake, o sea, un tiempo que tal vez podría variar. Tal vez yo digo, sí, lo vamos a tener, tengo que hacer 200 entrevistas y los vamos a realizar en 30 días, ¿no? Pero a veces no consideramos que pueden haber feriados, que tal vez alguien de mis encuestadores se puede enfermar, entonces eso alarga el tiempo. Entonces tienen que ver en su cronograma siempre darse un tiempo adicional de lo que realmente considera, ¿no? Para que sea realizable, porque les dije, cuando es un protocolo y es aprobado, normalmente debe cumplirse, ¿no? Y adicionalmente, no puedo modificar, no voy a decir, no, claro, es modificable en el momento, en la práctica, es decir, que yo me he demorado un mes más en recolectar mi muestra, pero de los 2 meses que yo tenía planeado procesar mi información, tendré que hacerlo en un mes para que sea realizable, ¿no? Entonces, van a haber modificaciones en el momento, en la práctica, sí, pero debo cumplir mis parámetros de inicio y de final, ¿ya? Entonces, siempre consideren esos puntos cuando se desarrolla la parte del cronograma. Cuando hablamos de presupuesto, será material, sea humano, se implementará de acuerdo a lo que yo vaya a realizar. Obviamente existen investigaciones que precisan más presupuesto. Si yo voy a hacer algo experimental, si yo voy a utilizar insumos, si voy a utilizar otro tipo de materiales, entonces van a demorar un poco más o van a incrementar también el presupuesto de lo que yo propongo. Y obviamente cuando hablamos de anexos, hablamos del instrumento de recolección de información, la ampliación de métodos, procedimientos a usar, con detalle. Algunos les piden que desarrollen, si es experimental, que desarrollen un esquema, ¿no? O el denominado como la secuencia de pasos esquemático, que también toma tiempo, ¿no? Elaborarlo, que deben anexar. Si yo voy a hacer una encuesta, deben anexar la encuesta para verificar que esta encuesta cumpla con los requisitos de bioética, protección de datos en muchos casos, que sea validado, si no ha sido validado, si es un instrumento que yo mismo lo he creado, que mi persona ha decidido crear,
tengo que hacer validar, y ese instrumento generalmente se valida con 2 expertos en el área que yo pretendo investigar o en el área que estoy desarrollando mi investigación. Toma un tiempo adicional, pueden haber muchas modificaciones, pero no puedo, digamos, yo crear mi instrumento y presentarlo sin que haya pasado por una validación. Si es un instrumento internacional, validado y adaptado, es mucho más sencillo de alguna forma, porque yo debo solo anexar el instrumento que voy a emplear, ¿no? Entonces, en estos anexos van todos estos puntos de acuerdo a lo que vaya a realizar, o tal vez donde en el punto de metodología, donde yo desarrollo la parte de procedimientos, solo marco los pasos y describo brevemente, pero en la parte de anexos yo ya detallaré lo mejor posible todos estos pasos que voy a realizar en la recolección de información, ¿ya? Entonces, básicamente todo eso es el contenido de un protocolo de investigación. Vamos a pasar a ver un video que nos va a hacer la retroalimentación de todo lo que hemos visto, todo lo que se ha explicado. Protocolo de investigación. El protocolo, también conocido como proyecto de investigación, se consigue como una guía flexible que intenta describir de la manera más adecuada el proceso de investigación que se tiene pensando ejecutar. Describe de manera sistemática los elementos a desarrollar para generar un texto académico o científico como la tesis, la tesina o un ensayo. Funciones del género en el medio académico. El protocolo que debe preceder cualquier trabajo de investigación es un documento académico en el que se enumera la hipótesis, los objetivos del trabajo, fundamentos, diseños, metodología, recursos de investigación, participantes, calendarización o agenda de trabajo, organización y supervisión. La primera de estas es la de comunicación, ya que el proyecto de investigación sirve para dar a conocer los planes de investigación de su autor. La segunda función es la de planificar, debido a que el protocolo es un plan de acción que se detalla paso a paso, finalmente. La tercera función implica un compromiso entre el investigador, sus asesores y la institución por la cual se llevará a cabo el trabajo. Datos de identificación y título. Los datos de identificación deberán incluir información sobre el autor, la institución, tutor o asesor. El título de la investigación debe indicar en forma precisa cuál es el objeto o fenómeno del estudio, evitando así las ambigüedades. Planteamiento del problema. En este apartado se hace referencia a la formulación del problema a investigar. Es el primer paso en la elaboración de un protocolo, ya que de esto se derivan las acciones necesarias para determinar lo que se va a investigar. Debe tener en cuenta que la selección del problema requerirá un respaldo teórico y práctico. Es necesario que la definición del problema de investigación sea clara y precisa, puesto que de ella dependerá la formulación adecuada de abordarlo. Justificación. La justificación del tema de investigación consiste justamente en la exposición de las razones teóricas y prácticas de la elección del problema. Se requiere y se debe de mencionar directamente las necesidades sociales de grupo o personas. Antecedentes. Marco teórico. Todo proyecto de investigación debe contener un marco teórico que presente el conocimiento previo que se tiene sobre el tema a investigar. Esta sección básicamente contesta 3 preguntas: ¿qué se sabe, hasta y hasta dónde? ¿De qué manera se relaciona este problema con lo que ya se sabe o se hace? ¿Por qué elegir este método de investigación en especial? La hipótesis. Se define como el punto de partida para una investigación o demostración. Debe ser una frase clara y precisa que exprese lo que se comprobará en forma experimental o clínica.
El origen de la hipótesis es muy diverso. A veces proviene de sospechas, de estudios o de otra investigación de la cultura general en que se desarrolla la ciencia y la tecnología, del conocimiento dentro de la propia especialidad o de estudios similares. Por lo tanto, la hipótesis debe dar una respuesta precisa, ya sea positiva o negativa, al problema que se planteó en la investigación. Objetivos. Los objetivos son los logros a alcanzar por medio del proyecto. Estas dan respuesta a las preguntas ¿para qué se hace? Deberán ser precisos, concretos, medibles y realistas. Podrán clasificarse como generales y específicos. Cada objetivo deberá consistir en un enunciado claro y puntual de las metas que se persiguen. La definición de los objetivos es primordial, ya que la evaluación del proyecto de investigación se basa fundamentalmente en el logro de los objetivos planteados. Metodología. En este apartado del protocolo de investigación se deberá indicar el camino que se pretende seguir para alcanzar los objetivos del proyecto. Se deben incluir la siguiente información: identificación de la población que participará, especificación de los procedimientos que se usarán, presentación de los instrumentos y técnicas de medición, presentación de los métodos usados para la recolección de datos y la explicación de las herramientas que se usarán para analizar los datos de los obtenidos. Recursos. En esta parte se incluyen los recursos humanos, materiales y económicos que serán utilizados para la elaboración del proyecto de investigación. Los recursos humanos se refieren a las personas, investigadores, auxiliares y secretarias, que van a realizar actividades complementarias. Los recursos materiales describen las instalaciones, el equipo y los componentes necesarios para la realización del proyecto. Finalmente, los recursos económicos involucran un bosquejo de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proyecto, considerando tanto los recursos humanos como los materiales. Cronograma. El cronograma es un esquema o gráfica donde se pone en relación las actividades de un proyecto y el tiempo probable para su realización. Esto permite organizar las acciones y coordinar las actividades de una etapa determinada de acuerdo con el plan de trabajo. En otras palabras, el cronograma permite conocer si el estudio marcha en el tiempo planificado o no. Referencias bibliográficas. Se incluyen todas las fuentes documentales consultadas para la elaboración del protocolo de investigación y o referencias que, den inicio, servirán para la investigación con la finalidad de dar una idea de la naturaleza de los datos que se podrían utilizar en el trabajo. Los estilos más usuales para el registro de la lista de la referencia son MLA y APA, aunque otras áreas académicas sugieren el Chicago, entre otras. Lo importante es aplicar consistentemente las normas del registro de los datos de las fuentes. Los anexos. Esta es una sección opcional en el protocolo que incluye cuadros, gráficas, tablas, formularios, documentos. Lo recomendable es que se integre en el bloque de información del mismo tipo o clase. Bueno, entonces, ahí teníamos todo lo que les he explicado, un resumen cortito en un video, cosa de que sea aplicable y viable, o que reforcemos aquello que ya hemos logrado desarrollar. Bueno, y después de realizar un protocolo, haber sido aprobado nuestro protocolo, haber realizado nuestra investigación, nosotros debemos, o sea, aquí dice, ¿no? Después de haber sido concluida nuestra recolección de datos, nuestro análisis, debemos hacer nuestro informe final. Nuestro informe final es previo a nuestra publicación de resultados. ¿Ya? Es una diferencia. Un informe es donde nosotros vamos a comunicar de forma clara y concisa y en muchos casos vamos a extraer información de nuestro propio protocolo para
redactar los resultados, nuestro análisis, nuestra discusión, ¿no? Y además, posterior a este informe, nosotros ya vamos a pasar a la fase de publicación o dar a conocer los resultados de nuestra investigación. En ese punto de dar a conocer, bueno, en muchos casos, es cuando pasa a ser parte de nuestro documento in extenso, pues una tesis, por ejemplo, a ser publicada o a ser llevada a una biblioteca, ¿no? Se da a conocer con toda nuestra investigación. O en la actualidad lo que se maneja más tal vez y es más común en el medio o en el momento a nivel de investigación es que yo realicé mi protocolo, aprobaron mi protocolo, hice mi investigación, realizo mi informe final y posterior a eso realizo la publicación de resultados a través de un artículo científico de investigación que también lo redacto y es plasmado para ser postulado a revistas según el área, a, a revistas científicas y sea publicado en X revista y se dé a conocer nuestros resultados de nuestra investigación. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia y quiero que quede entre el informe final y la publicación de resultados, ¿no? Que no es lo mismo, pero van como que agarraditos de la mano porque al final tienen casi las mismas partes, hablamos de material, resultados, discusión, pero se sintetiza un poquito más cuando voy a publicar o voy a hacer un artículo científico, por ejemplo, ¿no? Es la síntesis un poco más reducida, el resumen, o trato de plasmar todo lo que he hecho generalmente dependiendo de la revista, nos dan parámetros, una cantidad de palabras, una cantidad de hojas, etcétera, ¿no? Entonces, son dos cosas que van de la mano, pero no son lo mismo, ¿ya? Cuando hablamos de nuestro informe final, hablamos de una carátula, hablamos de un índice, hablamos de un resumen, que básicamente el resumen es extraído o es el mismo que yo he puesto en mi protocolo. Con la diferencia de que en mi protocolo todo está redactado en futuro, porque es algo que yo pretendo hacer. Mientras que en mi informe yo redacto en pasado, porque es algo que ya realicé, ¿ya? Y en la parte de resumen se debe incluir los resultados, el análisis o lo que yo pretendo llegar, los objetivos y mi resultado, ¿no? Entonces, cuando se redacta el protocolo, nosotros en resultados redactamos qué es lo que pretendemos llegar o qué es lo que esperamos llegar, ¿no? En futuro. Mientras que ya en mi informe final es al resultado o a los resultados que he llegado tras mi investigación. Por eso ya está en pasado ya, o en presente. Y digo, estos son los resultados que yo he obtenido después de hacer toda mi investigación. Mientras que en el protocolo es, yo deseo llegar o se desea llegar a tal resultado que es incierto porque es algo que estamos plasmando que queremos hacer, ¿no? Ese es un protocolo, mientras que el informe final es aquello que ya se ha realizado. Entonces hay que considerar en el momento de la redacción esos pequeños detalles. Las palabras clave, que generalmente son entre 3 y 5, ¿no? Que las palabras clave, y a veces esta parte no lo entendemos mucho, se llaman palabras clave aquellas palabras que se van a repetir constantemente en todo nuestro proceso de investigación. Por eso son palabras clave, son cosas que me van a ayudar a recordar de qué se trataba la investigación, ¿no? Si mi investigación va a ser sobre la calidad de atención en un servicio de emergencias, en X hospital, entonces voy a obtener constantemente el término de calidad. Entonces era una palabra clave, ¿no? Entonces son generalmente 3, 5 como máximo palabras claves que deben estar incluidas. En la introducción, esta se redacta idem o igual a lo que ha sido plasmado en mi protocolo, pero se profundiza y se actualiza un poquito más, ¿no? Porque ya les digo, ya es posterior a nuestra investigación. Nuestro material y métodos es idem a nuestro protocolo. Se detalla igual a nuestro protocolo porque
en nuestro protocolo es todo lo que hemos plasmado, el material, los métodos, la forma, todo eso es lo que hemos realizado. En teoría, no deberíamos haber alterado o modificado nada, por eso es idem, casi, no es como que copy, paste del protocolo que yo tengo en mi informe final. ¿Cuáles son los pasos que se han realizado? En mis resultados, bueno, pues ya expondremos de forma clara, ordenada, ¿no? La secuencia descriptiva, si es estadístico, si va a ser cualitativo, cuáles son los resultados, o sea, todo lo que hemos obtenido o que es de forma significativa que hemos obtenido a partir de nuestro protocolo, nuestro planteamiento del problema, de nuestra hipótesis, si se ha confirmado, si se ha negado. Esos serán nuestros resultados que vamos a plasmar tras nuestra investigación. Esto obviamente tiene que tener una secuencia temporal, tiene que ser lógica, tiene que enmarcarse. Y si yo tenía en mi material y métodos y variables, hablaba de 3 variables, hablaré en mis resultados de las mismas 3 variables. Por eso tiene que ser una secuencia lógica, ¿no? No puedo yo pretender que mi protocolo haga 3 variables y solo habré mis resultados de una variable. Entonces, no hay coherencia. Tiene que tener todo, absolutamente en investigación, una coherencia o un marco lógico, ¿ya? Cuando hablamos de discusión, entonces ya hablamos de fundamentar, de alguna manera, desde el punto de vista teórico, cuáles han sido las fortalezas, las debilidades, a qué debemos destacar de nuestra investigación, referenciado, sustentado con una parte de base teórica, siempre, con citaciones de textos de textos de otros artículos, de fuentes primarias, secundarias, ¿verdad? Libros, revistas, etcétera, que van a destacar si ha sido productivo, no ha sido productivo, si hemos llegado a algo diferente, y vamos ahí a hablar de nuestro impacto de nuestra investigación. Las referencias bibliográficas deben ser las referencias o las citaciones bibliográficas son la mayoría de las veces idem o iguales a nuestro protocolo, salvo hayamos agregado alguna información nueva, pero generalmente es idem, ¿no? En nuestras referencias, nuestra bibliografía. Y nuestros anexos, pues tendrán que ser tanto el del protocolo como otras cosas que hemos desarrollado en el proceso de la investigación que creemos pertinente que estén ahí para que sean apoyo a nuestro informe final de la investigación realizada.
¿Qué diferente teníamos en el video? Que hablamos, que vemos o vamos a contrastar con lo que habíamos hablado del informe final, que por ejemplo en el video nos proponen conclusiones y recomendaciones, mientras que en la estructura que les había mostrado anteriormente solo hablamos de discusión. Son puntos que puedo adicionar o que se pueden adicionar o que al igual que el protocolo, dependiendo la institución, dependiendo mucho a dónde quiero presentar o dónde debo presentar, pueden requerirnos o pueden adicionarnos el punto de conclusiones y el punto de recomendaciones. Metodológicamente, también tiene que tener coherencia esos dos puntos con relación al objetivo que hemos planteado en nuestra investigación. Y eso es lo que sucede muy frecuentemente cuando redactan informes o se redactan documentos de investigación. Yo planteo un objetivo general, objetivos específicos, llego al final y mis conclusiones van para otro lado, ¿no? Entonces, siempre es importante recordar el ejercicio de forma bien sencilla, que si yo tengo un objetivo general y tengo 3 específicos, tendré que tener una conclusión general y 3 conclusiones que sean específicas. ¿Por qué? Porque mis conclusiones van a responder a mis objetivos. Mis objetivos son las tareas pequeñas que tenían para llegar a la meta grande, que era mi objetivo general, o sea, dónde quiero llegar. Y mis conclusiones dirán si yo he logrado llegar a mi meta, no he logrado llegar a mi meta, o qué he llegado a concluir en el proceso, y si esas tareas pequeñas también han llegado a ayudarnos o no, o qué he visto que no funciona. Vamos a agarrar nuevamente el ejemplo de la carrera. Si mi meta o mi objetivo general era llegar primero en la maratón y yo había planteado como objetivo específico que debo entrenar todos los días 3 horas y resulta de que yo no llego primero a la carrera, llego tercero a la carrera, entonces yo concluiré como, y responde a mi objetivo general, que no he logrado llegar en primer lugar. Sin embargo, he logrado llegar tercer lugar. Esa es mi conclusión general que responde a mi objetivo general, que era ganar. O sea, no gané la carrera, no logré llegar al primer lugar, pero se logró llegar al tercer lugar. Estamos respondiendo a nuestro objetivo. Y de los objetivos específicos que teníamos, que era, ya les decía, un ejemplo, era entrenar 2 horas diarias para lograr llegar a la meta final, a lograr ganar. Y yo concluyo que, en mis conclusiones, que a pesar de entrenar 2 horas diarias, no es suficiente para lograr llegar al primer lugar. Entonces, es una forma, de alguna manera es un ejemplo muy ambiguo, pero es una forma sencilla de entender que nuestras conclusiones deben responder a nuestros objetivos, o sea, tienen que ver una relación, una coherencia. Mi objetivo general tendrá su conclusión, mis objetivos específicos tendrán su conclusión. Y a partir de ello, a partir de estas conclusiones, yo podré hacer mis recomendaciones, ¿no? Mi recomendación será que la próxima vez que yo decida competir y quiera llegar al primer lugar, en vez de entrenar 2 horas diarias, entrene 4 horas diarias. O que tal vez el entrenar de forma intermitente sea más efectivo para lograr llegar en primer lugar. Entonces, se dan cuenta, mi recomendación va a ir con o correlacionada con mi conclusión. Entonces, es la forma en la que ustedes te van a dar cuenta que tiene que existir una coherencia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros redactamos los puntos de conclusiones y recomendaciones en un documento de investigación, ya sea de recopilación bibliográfica o ya sea una investigación como tal realizada, que hayamos hecho métodos y procedimientos, a veces en ese punto es donde tenemos la falla de redacción, porque no consideramos que debe haber una relación entre los objetivos con nuestras conclusiones y a partir de estas sacar nuestras recomendaciones. Y nuestras conclusiones van para otro lado y nuestra recomendación va para otro lado. Y no nos damos cuenta que al final nosotros hemos iniciado una investigación con un objetivo y que nuestro demás desarrollo debe ir en relación a nuestro objetivo y a lo que queremos investigar.
Entonces, no olvidemos esta parte. Sí, algunos informes, tras realizar una investigación, nos solicitan qué hemos concluido y qué recomendamos para futuras investigaciones, entonces tendremos que ver que exista la coherencia y la relación con nuestros objetivos. Y evidentemente, si generamos una hipótesis, con nuestra hipótesis, ¿ya? No es, va a depender mucho del formato de informe final que vayan a utilizar, va a depender mucho de la normativa de la institución, del lugar donde vayan a investigar, del centro de investigación que vayan a estar o dónde lo van a plantear su investigación. Puede variar. En algunas, como hemos visto en el primer ejemplo, en el video, se veía que solo hay una discusión, solo hacemos ahí ese punto de acápite y cerramos con bibliografía. En otras, no. Pero cuando nos toque hacer este punto de conclusiones y recomendaciones en cualquier documento científico o en una investigación, recuerden que debe existir una coherencia, ¿ya? Entonces, después de realizar nuestro informe, básicamente nosotros hemos finalizado ahí, porque ya el siguiente punto ya es la publicación. Si bien nuestro informe es socialización de nuestros resultados, nuestra publicación o nuestra parte de publicación y dar a conocer al mundo lo que hemos realizado es ya la elaboración de artículos científicos, ¿no? Ya plasmarlo en un artículo y ese es un proceso posterior a nuestra investigación, que no siempre se cumple. A veces llegamos a hacer nuestra investigación, llegamos a hacer nuestro informe final y lastimosamente nunca se dio a conocer todos esos resultados, ¿no? Se queda ahí, nunca se publicó un artículo, nunca postulé mi trabajo a ciertas revistas y quedaron ahí, y si bien se socializó, el entorno conoce, la universidad conoce, el centro de investigación conoce, no conoce el mundo, ¿no? Entonces es la forma de dar a conocer al mundo es publicar, ¿no? Entonces el objetivo final de cualquier investigación tal vez para que tenga un peso nuestra investigación o tengamos un peso curricular, lo vamos a llamar así, es lograr publicar, que tal vez es una parte secuencial posterior a nuestra investigación que también tiene un proceso y también se considera un tiempo, dependiendo dónde lo vaya a publicar, va a considerarse su tiempo y va a ser otra etapa posterior a la investigación como tal, ¿no? Nosotros tenemos protocolo, hemos redactado, realizamos la investigación y finalizamos con nuestro informe. Pero ya dar a conocer es publicar, que debería ser nuestro objetivo final tras realizar una investigación, ¿no? Debería ser el objetivo final después de todo el proceso, es que se dé a conocer y que yo como investigador o cada uno de nosotros como investigadores logremos publicar, se dé a conocer todo lo que hemos realizado, a qué resultados sean lo que esperábamos o no, sea se confirmó, se negó la hipótesis, dar a conocer para que se genere mayor conocimiento. Ya hemos visto inicialmente que la idea es aportar al conocimiento. Si nosotros no damos a conocer o no logramos publicar, es como que no logramos aportar del todo el conocimiento que hemos adquirido en nuestro proceso de investigación. Y en ese sentido, vamos a tener ya para finalizar, sí, para casi finalizar, consejos útiles que nos van a servir al momento de que nosotros decidamos redactar nuestro protocolo de investigación, ¿no? Siempre utilizar nuestras pautas del contenido, es decir, nuestras partes. Si yo quiero postular mi protocolo de investigación a un cierto comité de investigación de mi universidad, del centro en el que trabajo, debo cumplir todo el contenido, todas las pautas que reglamente el lugar, ¿no? Si yo salto o levito o no la hago, es probable que me la rechace, ¿no? Se debe incluir todos los datos clínicos, preclínicos relevantes para el contexto del protocolo. Se tiene que ver un sustento teórico para que tenga una base sólida de que mi investigación o lo que yo propongo es útil para la ciencia y para generar conocimiento, ¿no? Debe haber, por tanto, un protocolo común, formulario de consentimiento informado que se debe incluir en investigaciones que deben ser coherentes. Todas las actividades de investigación deben estar vinculadas a los objetivos, ¿no? Todo lo que yo propongo tiene que ir con mis objetivos y si yo voy a realizar encuestas, si yo voy a realizar intervención experimental, si yo voy a realizar en niños o en adultos
o en menores, debo tener el conocimiento informado que respalde que esa persona ha aceptado ser parte de la investigación de forma voluntaria, ¿no? Donde también existe una protección de datos y ya hemos visto, ¿no? Que cumple las normas de ética o bioética generalmente se considera Helsinki, ¿no? Que es este punto muy importante para que no tengamos conflictos bioéticos al momento de realizar o al momento ya que se exponga o que queramos dar a conocer nuestros resultados. Tener cuidado con describir con detalle todas las actividades del estudio a los que se van a someter a los sujetos. Ya habíamos mencionado en donde métodos debo describir paso por paso, sobre todo si son investigaciones de tipo experimental, debe ser descrito con detalle todo lo que voy a hacer, todos los pasos, todas mis actividades, todo lo que a todo lo que voy a someter de alguna manera al sujeto al que voy a experimentar, ¿no? En otro caso, debemos obtener un informe científico y un médico independiente, revisar el protocolo. O sea, tratemos de que cuando terminemos nuestro protocolo, lo que decíamos, tener un grupo de consejeros, tener alguien más que nos asesore, alguien más que revise, alguien más que lo lea, lo escuche. Ya hemos visto el ejemplo de por qué Pollo puso la carretera, entonces los puntos de vista pueden ser diferentes, las ideas, las escuelas en las que cada uno estudia pueden ser diferentes, los contextos donde ha desarrollado sus estudios pueden ser diferentes, pero aportan cuando se trata de investigación. Uno, ya hemos dicho, como con el pollo, ¿no? O sea, uno puede ver que está cruzando por alimento, otro porque es su rutina y aporta los diferentes puntos de vista. Por eso deben revisarse estos protocolos antes de presentarse, a veces una, dos veces. Se trabajan en versiones, a veces recién la versión 4, la versión 5 de mi documento recién es enviada, recién es revisada, recién es aprobada, ¿no? Y ahí ya puedo intervenir, ¿no? Entonces es importante, porque esos puntos de vista también son importantes. La idea es nutrir a nuestro protocolo o a nuestro proceso de investigación. Redactar un protocolo que sea consistente con la información, que haga una coherencia, una correlación desde el título, los objetivos, mi justificación, mi contenido teórico, todo tiene que tener una coherencia y una relación. No puedo hablar en mi título de peras y justificar manzanas y además hablar que mis objetivos es que yo quiera cultivar frutillas. Entonces, básicamente no hay una coherencia, ¿no? Entonces, es revisar que exista siempre esa coherencia y que los puntos que deben ser justificados con una parte teórica sean citados de forma apropiada, se respete siempre el hecho de similitudes, el hecho de derechos de autor, para que yo tenga un sustento teórico de forma apropiada, ¿no? Recordar siempre adjuntar los anexos, consentimientos, encuestas, informes, todo lo que voy a hacer, y que este protocolo que se vaya a revisar, que sea enviado a su comité de ética o a su centro de investigación o al grupo de investigadores o docentes que vayan a revisar su protocolo, sea en idioma y en lenguaje adecuado, ¿no? Si yo postulo mi proyecto un lugar donde las investigaciones se van a generar en inglés, trataré siempre de buscar una traducción o un traductor de forma apropiada, que sepa términos técnicos, que pueda desarrollar una mejor traducción, ¿no? Evitar algunos programas o traductores sencillos que a veces no van a traducir como realmente quisiéramos plasmar nuestra idea, y eso no va a llevar a que nuestro comité o no lo va a entender o simplemente no va a haber coherencia para ellos y va a haber un rechazo de nuestro protocolo de investigación. Otros errores que siempre, bueno, que se encuentran o que se logran encontrar cuando hablamos de revisión y de protocolos de investigación: evidentemente, inadecuada redacción y ortografía, ausencia de validez científica, si no está bien justificado, si no hay una base sólida bibliográfica que sustente a su protocolo de investigación, objetivos generales y específicos que no son congruentes, ya les decía, defectos de formato, evitar secciones, esta no la voy a hacer, esta no entiendo, esta no se van a dar cuenta,
¿no? Ver que el marco teórico es excesivamente extenso o es excesivamente muy corto, ¿no? Por eso les dan un parámetro, dependiendo del lugar, de entre 10, 20 hasta 30 hojas de todo su protocolo, donde está su marco teórico, donde está bien citado, bien referenciado y demás, ¿no? Porque a veces se extiende demasiada la información del marco teórico que no apoya y nos disminuye la calidad de nuestro protocolo, o que es muy cortito y no tenemos una base sólida teórica para poder justificar nuestro protocolo. El uso incorrecto de recursos bibliográficos, no incluirlos al final del protocolo, ¿no? O sea, ese es otro punto y eso es como que otra tal vez para otro tema, en otro momento, es el desarrollo y el manejo de recursos bibliográficos, ¿no? Eh, Saber elegir fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes confiables, ¿no? Revistas, o sea, o artículos de revistas indexadas, artículos de revistas que tengan una validez. Obviamente, evidentemente, los libros siempre van a tener mayor validez de alguna forma, ¿no? O extraer segmentos en mi marco teórico de otros documentos que no estén en mi bibliografía, ¿no? Y aquí va el hecho de que, bueno, pues el plagio, la mayor cantidad de similitud va a influir mucho, ¿no? Porque al final un protocolo de investigación o una investigación, una propuesta de investigación personal, no debe ser copia, page o copia de otro autor, porque si no, no estoy aportando la ciencia, estoy copiando la investigación de alguien más y no estoy generando una investigación propia. Y el objetivo de la investigación es aporte propio, es generar mayor conocimiento que ayude como aporte a la parte científica, ¿no? Y ya resumiendo, entonces vamos a ir a hablar que todos estos errores se pueden evitar mientras usemos bien el contenido del protocolo de forma apropiada, que hagamos la revisión siempre de nuestros protocolos, seamos revisados antes por otras personas, otros profesionales, nuestros pares, al que tenga mayor grado, antes de enviar al comité de ética o a mi centro donde yo estoy postulando. Que leamos el protocolo y revisemos que cumplen todos los requisitos, que estén bien escritos con buena ortografía. No enviar el protocolo traducido, en muchos casos sin un patrocinador, sin un traductor oficial que haya revisado y haya confirmado que cumple todos los requisitos establecidos, que no lleve palabras en inglés inapropiadas, si es que es el inglés, que es la mayoría de las veces cuando se postulan a másters o a doctorados, nos piden que esté en inglés, o bueno, ahí está, que la traducción en la computadora o en programas nos parece de alguna manera sencillo, pero muchas veces no es confiable y no entra en el contexto y no se da el sentido que estamos buscando cuando redactamos nuestros protocolos. Y bueno, esas serían las recomendaciones ya para cuando vamos a redactar o vamos a enviar o vamos a finalizar nuestros protocolos de investigación, ¿no? Entonces, en este punto estaríamos finalizando todo lo que es protocolos de investigación. Este tema se relaciona mucho con otros temas, que es parte de la investigación. La investigación son temas que siempre nos van a correlacionar a otros. Para poder entender una parte, debo entender tal vez la otra, y vamos a poder generar mayor conocimiento, mayor capacitación en la parte de investigación, ¿no? Este segmento lo vamos a cerrar, vamos a ya finalizar. En este punto, no sé si tienen dudas, consultas o preguntas. Perdón, estaba con el micrófono. Bueno, entonces, cuando hablamos de metodología, tenemos inicialmente al método, que es la forma en la que vamos a obtener. Es el método, es la forma, básicamente, ¿no? Cómo vamos a obtener nuestros datos o cómo vamos a proceder en nuestra investigación. Ya tenemos ahí en el siguiente, que sería la investigación, si va a ser cualitativa, cuantitativa, o hay investigaciones mixtas, cuanti y cualitativa, de acuerdo a qué variables voy a investigar, yo determinaré si va a ser una investigación cuanti o cualitativa. Vamos a describir los documentos, las técnicas, si van a ser documentales, si van a ser de campo, si van a ser experimentales, ¿ya?
Posterior a esto tenemos el marco teórico o las referencias o las fuentes. Es nuestra base en la cual estamos basando. O sea, cuando hablamos de variables, también cada variable tiene que tener su parte teórica. Hasta ahí llegaría, digamos, que la parte donde sería nuestro protocolo. Porque ya cuando hablamos de investigación o vamos a hacer todo el proceso de investigación, ya tendremos que hacer la comprobación de la hipótesis a través de nuestras técnicas que hemos propuesto, todos nuestros métodos que hemos propuesto. Recolectaremos los datos, los vamos a analizar y esos datos nos van a ayudar a comprobar o a refutar nuestra hipótesis. Y a partir de ello nosotros mostraremos nuestros resultados, nuestras conclusiones. Aquí es introducción al final, porque esta parte de introducción o el resumen principalmente se va a redactar al final. Si ustedes recuerdan en el informe final, en el resumen todo está en pasado. Se realizó, se analizó, se concluyó. Todo eso es nuestra introducción que va a estar nuestro resumen al final. Por eso en esta secuencia, en este diagrama, está introducción al final, ¿no? Porque va a ser lo último que vamos a redactar una vez que ya hemos tenido nuestros resultados, nuestras conclusiones. Y a pesar de que en el documento está al principio, es lo último que se va a redactar. ¿Listo? Entonces es la parte de la metodología de investigación de forma general, ¿no? De cualquier investigación. Déjeme ver, teníamos una pregunta por ahí. ¿Hay un máximo de palabras para el título? Sí. Dependiendo el centro de investigación o la referencia que se vaya a tomar, me refiero a la referencia teórica que vayamos a tomar. Algunos autores dicen 15 palabras, otras dicen 20 palabras para nuestro título, ¿ya? Entonces va en ese rango, entre 15 y 20 palabras. No deberían exceder las 20, algunos dicen hasta 25 como máximo, pero no deberían exceder más de esas palabras. Lo ideal, pongámosle como unas 20 palabras donde podamos describir todo lo que queremos analizar en nuestro trabajo. El comité de ética. El comité de ética generalmente está conformado por de 3 a 5 personas que son expertos en el área y que desarrollan o han desarrollado investigaciones relacionadas al tema o al área, ¿no? Por ejemplo, si yo propongo hacer una investigación en biomedicina, mi comité de ética estará conformado por 3 a 5 profesionales de mayor grado al mío, generalmente siempre tienen por lo menos de los 3 o 5, 1 o 2 deben tener grado de doctorado y deben ser expertos en investigación y por otro lado deben ser expertos en el área a investigar, o sea, en biomedicina, ¿ya? Puede variar, pero el comité de ética tiene que tener esas características. Las investigaciones cualitativas es un capítulo y es un acápite independiente, ¿no? De todo lo que supongo, desarrollar, se va a desarrollar en el posgrado, pero las investigaciones cualitativas analizan cualidades o aspectos de cualidades. Entonces ahí nos toca entender o recordar más que entender un poco de lo que es bioestadística o estadística. Recuerden que en estadística nosotros tenemos las variables cuantitativas y tenemos las variables cualitativas. Por ejemplo, de forma sencilla, las variables cuantitativas van a ser aquellas que se pueden cuantificar. Peso, talla, edad, ¿no? Son variables cuantitativas, porque yo o tengo 55 kilos, o mido unos 60, o tengo 30 años, 32, 35 años, son variables cuantitativas que se van a poder medir por cantidad, por números. Ya sean discretas o ya sean continuas. Eso ya es una clasificación, una subclasificación, y yo determinaré o yo decidiré cómo aplicar aquello. Mientras que en las cualidades tenemos variables, por ejemplo, como tipo de sangre.
hay A, B, tenemos A, tenemos ORH. Entonces, esas son variables cualitativas, porque son una cualidad, no son un número. Pero yo puedo, algunas variables cualitativas las puedo cuantificar. No todas, dependiendo de mi investigación y dependiendo qué variable. Pero estoy hablando de investigación cualitativa cuando voy a analizar cualidades, ¿no? Si yo, por ejemplo, deseo ver en el grupo de ver el tipo de sangre o analizar el tipo de sangre eh, que tienen las mujeres gestantes que asisten a controles prenatales en el Centro de Salud San Antonio. Entonces, yo estoy analizando una variable cualitativa, que es el tipo de sangre, porque el tipo de sangre no se cuantifica, se cualifica. Tenemos ahí las diferentes. Entonces, a eso nos referimos con variables cualitativas, que es un mundo extenso y es un punto y aparte porque es un tema bastante amplio. Por eso hay variables cualitativas, ¿no? Entonces, mi investigación puede tener variables mixtas, o sea, una que se pueda cuantificar y una que es una cualidad. O pueden tener ambas cuantitativas o pueden ser ambas cualitativas. Por ejemplo, otra cualitativa, tenemos la ansiedad. La ansiedad yo no puedo decir hay ansiedad 1, ansiedad 2, no puedo decir la ansiedad 5, 6. Este tipo, digamos, de variable que sería la ansiedad, porque es una cualidad. Mi paciente tiene o no tiene ansiedad, ¿no? Es una cualidad. La puedo cuantificar, puedo determinar el grado de ansiedad. La ansiedad como tal es cualitativa, pero yo la puedo cuantificar según cierto parámetro, según cierto instrumento. Yo puedo decir si mi paciente tiene un grado alto, medio, bajo. Entonces ya lo estoy, de alguna manera, sigue siendo cualitativa, pero la estoy cuantificando. Si en el test de ansiedad que yo he aplicado, mi paciente tiene de 1 a 10 puntos, es baja. Si tiene de 11 a 20, es media, y si tiene más de 20, es alta. Pero ya lo estoy cuantificando según el test para poder determinar el grado de ansiedad. Pero la ansiedad no deja de ser una variable cualitativa, ¿no? Por fines de investigación o por fines de poder medir o poder darle a esa variable una forma de poder analizar, la puedo cuantificar según el test que voy a emplear. Entonces, a eso nos referimos con variables cualitativas o investigación cualitativa, cuando nuestras variables van a ser cualitativas y no van a ser edad, no van a ser peso, digamos, ¿no? Ahí vamos a tener que ver ya la investigación cualitativa. No sé si existen algunas otras dudas. Ahí tenemos 3 preguntas en el chat, una que nos han hecho anteriormente. Bueno, creo que no tenemos más dudas, consultas. Agradecerles, darles muchas gracias por su tiempo, por haber asistido el día de hoy. Espero que realmente haya sido de alguna forma un aporte para su conocimiento, la explicación, la masterclass del día de hoy. Y agradecerles por estar aquí. Ahí tienen mis datos para cualquier duda o consulta. Están invitados también a ser parte del posgrado, en el cual se va a desarrollar diferentes temas. En su programa es extenso, ¿no? Son un periodo de tiempo extenso, porque si ustedes lo han ido viendo, hay muchas cosas que se relacionan, pero también para poder entender debemos complementar con otros temas adicionales. Entonces, si no tenemos más dudas, consultas, voy a pasar a ver si está nuestra anfitriona del programa.